Así que el día de hoy me place presentarles a nuestro hermano Josué Espinosa. Josué Espinosa, él es secretario de la Dimensión de Música de la Arquidiócesis de León, México. Hermano Josué, eh, es un placer haberlo conocido a través de mi compañero de estudio, el padre Iván Ponce, mi buen compañero allá en una universidad en Roma. Pues allá estuvimos juntos estudiando y pues a través del padre Iván Ponce, pues he hecho el contacto acá con nuestro hermano José Espinosa, secretario de la Dimensión de Música de la Arquidiócesis de León, México. Hermano José, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas Nuevamente tardes. me siento muy contento de haber participado en este primer tema. Bueno, dicen que es el primer encuentro, pues creo que es una gran responsabilidad. La parte de lo que hoy nos invitan o nos toca participar con ustedes, cuando el padre Ponce me comenta sobre esta parte de la temática, hablaba sobre el tema de la espiritualidad del músico. Y bueno, a este tema le pusimos como título El camino espiritual, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el camino espiritual del cantante católico, no podríamos pensar en algo sencillo para quien canta. Debe ser algo de verdad con mucho amor y buscar, pues, conocerle a quien se le canta. No se puede cantar a alguien, es como amar a una persona que no conocemos, ¿verdad? Y es evidentemente que nosotros tenemos que empezar a buscar un poquito más este proceso del amor, pero también con bases firmes. Y en ese sentido es importante conocer este tema como el camino espiritual del cantante católico, un viaje hacia la santidad y la unión con Dios. Eh, es importante conocer que todo camino, en este caso a la vida santa, pues iniciamos con un proceso que le llamamos una vida aséptica. Cuando sabemos el concepto asepsis o la asepsia, pues es hacer una limpia. Pero no es una limpia cualquiera, es una limpia que tiene que llevar una cierta profundidad. Pero esa profundidad no va de afuera, tiene que ser de adentro. Es decir, es el mismo el ser, en este caso nosotros, cada uno de nosotros que tendríamos que empezar a trabajar por este proceso. Por lo tanto, todos santos es un llamado universal. Cada alma sin excepción está llamada no solo a iniciar el camino hacia la santidad, sino a completar su unión con Dios a través del matrimonio místico, incluso estando sumergida o sumergido en el pecado. Hay ocasiones que algunas personas nos han preguntado, no sé si ustedes como coro se han preguntado, eh, oiga, pero el sacerdote es un pecador. Sí, es un pecador como nosotros, pero cuando él está en la celebración eucarística, él actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en esta santificación para que ellos tienen esta gran dicha, este gran don llamado la vocación a la vida sacerdotal para poder a participar en la in persona Christi. Y también es un compromiso para nosotros renunciar a los falsos ídolos, es decir, todos experimentamos un vacío. A ocasiones me dicen, ¿por qué en la iglesia hay tanto hipócrita? Y bueno, es que estamos vacíos, estamos heridos y nos acercamos a la iglesia buscando llenar estos vacíos. Sin embargo, a menudo los ocupamos con ídolos, a menudo también con pecados, cayendo en la esclavitud. Y Jesús nos muestra la única liberación. Es decir, entonces que creamos falsos vales, falsos amos y dioses. ¿Qué significa val? Val significa marido, esposo, amo, dueño. Representa la idolatría, una culpa antigua. El pueblo de Dios fue llamado
adorarlo, pero a menudo se desvivió hacia otras deidades, como Amón, camello, el Apis, buey. Dios buscó liberar a su pueblo de esta esclavitud para que lo adoraran a Él únicamente. El propósito de los sacrificios, Dios ordenó sacrificios de becerros no porque Él los necesitara, sino porque el pueblo es quien los necesitaba. Incluso muchas de las acciones que en ocasiones a veces nosotros hacemos como religiosidad popular es por esta falta de conocimiento del amado, y entonces terminamos haciendo la religiosidad popular, utilizando otros signos que nos lleven a nuestro modo a este misterio, a esta parte del encuentro con Dios. En el Salmo 50 nos aclara que Dios no se alimenta de carne o sangre de animales. Por lo tanto, los sacrificios eran una necesidad humana para la purificación y la expiación y el acercamiento a Dios. La antigua alianza es una propiedad y nación santa, ¿sí? Dios prometió a Moisés, ahora pues, si verás, escucháis mi voz y guardáis mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En este momento establece Dios un pacto sagrado. Y es precisamente en esta alianza donde nosotros debemos recordar que este proceso de conocer al amado, de tener una mayor espiritualidad hacia lo que hacemos, pues es precisamente hacer presente este pacto sagrado. El pan del cielo, el maná para el camino, Dios hizo llover maná del cielo para alimentar a su pueblo durante 40 años en el desierto. Hoy, el nuevo maná nos alimenta en nuestro camino hacia un corazón nuevo y el cielo, ¿sí? Durando toda la vida espiritual, ¿sí? Eh, yo creo que todos nosotros buscamos, en cierta manera, cómo poder trascender, cómo llegar a ese momento de poder decir, ¿para qué vine a esta vida? ¿Y qué función tiene mi vida? ¿Y qué función tiene mi vida para con los demás? Aquí les comento, quisiera hacer un pequeño comercial. Dentro de mi formación, yo fui seminarista también, fui misionero de Guadalupe por 9 años y de pronto buscaba en este sentido del misterio de la Eucaristía, y ya desde el seminario también me dedicaba a la música. Si lo que yo hacía era correcto, y no era el hecho de ser sacerdote o no, o llegar o continuar en el seminario, no, era la parte humana, decir, es correcto lo que hago. Y eso me cuestionaba mucho cómo los adultos o cómo los jóvenes podríamos saber si lo que hacemos es correcto. Y es precisamente en esta necesidad, de pronto me metí a trabajar como bombero, en ese sentido de buscar ayudar al prójimo, pero no sentía esa paz. Claro que es muy loable ayudar a una persona en una situación de riesgo, pero llegaba del servicio y sentía un vacío. Y entonces llegar a esta parte de la música, buscar la manera de llegar, de llevar al otro a un momento espiritual, ojo, no sentimentalista, que eso es algo de lo que estamos teniendo en su gran mayoría en nuestra música. El coro se ha hecho sentimentalista y esto ha hecho que en lugar de que las personas lleguen, no sé si les ha tocado ahorita cantar el canto Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles,
a salida, es un canto propio para esta parte de Cuaresma. Está en la parte en latín, pero también está la parte en español. Y la primera vez que lo canté en mi parroquia, después del canto de salida, obviamente, bueno, dentro del canto de salida, se queda una paz impresionante. Y eso es lo que tiene que lograr el canto. Eso nos tiene que llevar a esa espiritualidad. Un santuario para Dios. El Señor pidió a Moisés construir un santuario para habitar en medio de su pueblo. Hoy, Dios anhela ser parte de nuestra vida diaria, como lo manifestó a través de la Virgen de Guadalupe, deseando una casita sagrada entre nosotros. Bueno, yo sé que esto es muy ad hoc para todo el pueblo mexicano, pero también en Latinoamérica venera a nuestra Madre Guadalupe. Y esa casita no es cualquier casita, o sea, no es un edificio físico, es un edificio espiritual, pero también personal. El arca de la alianza, Dios instruyó la construcción de una arca de madera revestida de oro puro para guardar las tablas del testimonio. El arca simboliza la presencia de Dios y su alianza en el pueblo de Israel. La infidelidad y el perdón. Y aquí en la infidelidad y el perdón, el pueblo de Israel rompió la alianza al regresar a la idolatría. Recordemos que Moisés sube al monte y evidentemente no era subir y bajar inmediatamente. Y el pueblo busca a un Dios, busca, busca en ese proceso resolver algo que no sentía en ese momento. Y en ese momento lo que hace es construir un becerro de oro. Sin embargo, Moisés, ejerciendo su rol de mediador, suplicó a Dios por el perdón, mostrando la misericordia divina ante la infidelidad humana. Y eso es, cuando nosotros nos sentimos perdidos, buscamos llenar estos espacios o estos vacíos con algo. Y es ahí donde nosotros tendríamos que revisar si estos vacíos han sido llenados tal vez por el coro, pensando que el coro o porque la gente se acerca y, ay, qué bonito, ay, me encantó, me hizo llorar. Y esos vacíos me llenan mis egos, porque el músico siente muchos egos y de pronto considera que si le dicen qué bonito, lo hizo bastante bien o eres tremendamente bueno. Y no es eso, no es buscar el reconocimiento del otro, es permitir que el otro pueda encontrar a Dios. Somos un tabernáculo vivo de Dios. San Pablo nos recuerda, no saben que son templos, tabernáculos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cada bautizado es un tabernáculo, un santuario en donde Dios desea morar cumpliendo las antiguas profecías. El tabernáculo interior tiene tres caminos y es precisamente hacia donde va este tema. Estos tres caminos que nos pueden llevar a un proceso de santidad. El tabernáculo tiene un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Cuando hablamos del lugar del atrio, es el inicio de la conversión y el camino de salvación. El lugar santo es la purificación y la santificación por invitación divina. Y el lugar santísimo, la contemplación y la unión íntima con Dios. Hay ciertas etapas en este proceso del camino que tienen que ver precisamente con estos espacios físicos, pero este espacio físico es un inicio de conversión, de una vida purgativa, es una fase principiante. Seguramente algunos de nosotros nos encontramos en este momento, nos encontramos en este proceso de, y es importante haber iniciado, ¿eh? Es importante haber iniciado este proceso de asepsia,
Nos encontramos en ese momento en donde seguramente nos acercamos a orar, pero de pronto nos distrae algo. Más adelante lo vamos a comentar. En la siguiente, en el lugar sagrado, es el segundo grado de humildad. Hay una purificación, una fase avanzada de vida ilumitativa. Es decir, ya empieza a cambiar ese momento de oración en donde nos solemos distraer, pero ahora entramos en una profunda contemplación, que aún falta un proceso de santificación, sin embargo, están en ese proceso. No sé ustedes, pero a mí me ha costado mucho trabajo el silencio. Soy alguien que habla y habla y habla y habla y habla, o le gusta el ruido. Eh, Mi trabajo profesional, soy maestro. En las mañanas estoy en la preparatoria y en la tarde en otra preparatoria. Y llego a casa y hay un silencio terrible y entonces hago de prender luces, prender música y etcétera, para no sentir esta soledad. Sin embargo, con los años he ido aprendiendo a incluso contemplar este silencio como algo positivo y no como un proceso de entrar digamos, ahí esos monstruos de la depresión, ¿verdad? No, no, es buscar este silencio y en ese silencio saber qué es lo que hoy Dios te quiere decir. En el tercer lugar, o el tercer grado de humildad, está la unión mística. Ahí están los expertos, la vida unitativa y contemplativa. El atrio, obviamente, es una puerta, es la puerta a la salvación. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará salvo. Entramos en el atrio con alabanzas, reconociendo nuestro sacerdocio real como linaje elegido, iniciando así el camino de salvación. El atrio nos debe dar algunas herramientas para el proceso de la conversión. El altar es el holocausto, un altar de bronce, representa la entrega de nuestros pecados y nuestro arrepentimiento ante Dios. El lavacro simboliza la purificación de nuestros pecados y la firme resolución de permanecer fieles a Dios. El atrio en la vida espiritual inicial, comenzamos a conocer a Dios de forma elemental, luchando con pecados graves frecuentes, a menudo experimentando un vaivén espiritual. El arrepentimiento y la confesión periódica son cruciales en esta etapa. Si has decidido iniciar en un proceso precisamente de la vida espiritual, es importante la reconciliación. El atrio al servicio de sus inicios, conocimientos básicos de liturgia y los cantos, que pueden ser personales o parodias. Y aquí es algo donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunos cantos que es tu experiencia con Dios a partir de un momento de oración, sin duda. Pero estos no nos llevan netamente a la liturgia. Recordemos que la liturgia es una asamblea que participa, no es tú solo quien estás participando. Por lo tanto, es importante conocer qué cantos. Hay cantos que aún siendo cantos católicos, siendo música sacra, no es para la liturgia. ¿Sí? Y eso es una tarea interesante que aún todavía de pronto nos cuesta trabajo em, abandonar estas prácticas. Es cierto que crecimos con muchos cantos, por ejemplo, seguramente allá escucharán también el Gloria rítmica, ese que dice Gloria, Gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Ese canto no cumple con el misal romano. Por lo tanto, no es un canto propio para la liturgia. ¿Se canta en la liturgia? Sí. Tampoco se trata que de hoy en adelante digamos prohibido cantarlo y aquel que lo haga llega a la inquisición de la dimensión de música litúrgica. No, no es eso.
es empezar a hacer un proceso de cambio. Empezaremos de algo poco a lo mucho. No le podemos quitar a alguien algo si no le ofrecemos también algo. Y creo que esta parte que el padre Carrasco, parece que se llama el padre David, el padre, nos ha, les ha invitado en este encuentro, empezar a ofrecer algo. La participación en el coro es como un integrante más que quizás como un hobby. O así, si de pronto creemos que nuestra participación es un hobby y voy al coro porque ahí está la chica que me gusta, porque ahí está el chico que me gusta, y no por buscar una conversión, estamos un poquito equivocados, cerrados en ese sentido. La confesión en este proceso es infrecuente. Cada 3 o 5 meses se anda confesando. Si hay algunas cosas que te checan, habría que analizarlas. Si estamos en este espacio todavía inicial, en el atrio. El carisma se percibe con agrado personal, pero el alma aún transmite poco, ¿sí? Eh, Recordemos estos momentos cuando la iglesia primitiva eran llamados como los del camino y atraían tanto por su, mm, podemos decir en este sentido, por su forma de vivir, su testimonio, es la palabra correcta, su testimonio de vida, que todos querían ser como ellos. Y entonces cuando los veían dichosos, ojo, no en una felicidad eterna, ¿eh? O sea, tampoco hablemos de un sentimentalismo nada más, sino de un proceso de conversión interesante. Oye, pues yo quiero ser como tú. Oye, ¿cómo le hago para ser como tú? Y es entonces que empieza a haber conversiones. Ahora vayamos hacia el atrio, nutrición espiritual básica. ¿Qué encontramos en este momento como músicos? Pues vamos a retiros del querigma, vamos a algunos conciertos, ojo, pero alegres, ¿verdad? Rosarios animados, predicaciones cortas y amenas, ¿sí? Y libritos espirituales sencillos. También hay comunicación carismática, hay comunidades carismáticas y películas de santos o la vida de Jesús. Vamos a misiones enfocadas en la ayuda humana y el servicio del prójimo. Pero se fijan cómo todavía estas cosas siguen quedando en algo de diversión. Esperemos que esta Semana Santa, el participar en los días santos, valga la redundancia, no se quede en qué padre, sino en vayamos más allá hacia un proceso espiritual, no en el qué padre. ¿Ah? Y a lo mejor el día sábado de gloria, al final cantando este, los carros del faraón, ¿verdad? Que dice ese de paso, pues es un canto no propio para ese momento que estamos viviendo en la liturgia. Ahora vayamos al atrio, que es el inicio de la relación con Dios. El atrio marca el comienzo de nuestra relación personal con Dios, caracterizado principalmente por la alabanza. Es la primera etapa del camino de salvación, donde experimentamos los primeros encuentros con la fe y la comunidad eclesial. Es justamente ese proceso o esa transición de dejar algo ya común, algo ya conocido, por empezar a trabajar un poquito más nuestra vida espiritual. Y fíjense que aquí les va a pasar algo. Si van a cantar misas, sobre todo bodas, y de pronto, no sé cómo les vaya por allá a ustedes en su país, pero acá en México, estas famosas Winner Planner han empezado a hacer todos estos procesos de el precortejo, el cortejo. ¿Ah? Y entonces hacen de la misa o de este sacramento un proceso de show, ¿verdad? Y hay que cuidar mucho ese momento porque cuando vengan y te digan, es que quiero que toques esta melodía y luego esta otra melodía, porque va a pasar los pajes o en algunas ocasiones los hijos de la pareja con un letrero, ya se acerca la novia,
ya está aquí la novia, etcétera, perdemos el sentido del sacramento y entonces todo lo giramos en torno a los seres humanos. Y creo que empobrecemos precisamente este proceso de la Eucaristía. Y cuando nosotros empezamos a cambiar, le podremos explicar claramente a las personas por qué no es necesario hacer este tipo de cosas. ¿Por qué es importante entrar en un momento espiritual? Porque en ese momento se va a un sacramento. No vamos a un show o no vamos a un performance. Y bueno, así llegamos al lugar santo, invitados a la intimidad. Mientras el atrio se entra por la puerta, al lugar santo somos invitados por Dios mismo. Como Zacarías, Dios abre el velo para quienes están preparados, deseando una mayor intimidad y marcando el inicio del camino de santificación. ¿Qué encontramos dentro de este lugar santo? Hay tres cosas importantes que se encontraban en el tabernáculo. Uno de ellos es el candelabro con 7 brazos, el menorá. Iluminaba el camino simbolizando los dones del Espíritu Santo y la palabra de Dios, abriendo el alma al amor divino. El segundo objeto es el altar, en el altar el incienso representa las oraciones que ascienden al cielo, una vida de oración donde mente y corazón se unen. Y fíjense que es algo interesante. En esta tradición de los Reyes Magos, uno de estos reyes ofrece ¿qué? Incienso. ¿Sí? Vayamos ahora al tercer elemento, la mesa de los panes. Significa nuestro sacrificio y la entrega total a Dios, convirtiéndonos en pan y vino a través de nuestras pruebas y nuestros sufrimientos. El día jueves tuve una situación de peripecias aquí en mi lugar donde vivo, por parte de la dimensión. Este sábado tendremos un encuentro, el segundo encuentro de coros parroquiales, y en este proceso de ir a un lugar un tanto apartado de la arquidiócesis, de regreso se poncha la llanta, al quitar la llanta se rompe un birlo, al poner la otra llanta se rompe el segundo birlo, y yo estaba entrando en una desesperación terrible. Y de pronto dije, bueno, a ver, estás en medio de la nada, ¿qué te queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Claro, al principio le dije, de veras, señor, oye, vengo de hacer un encargo de tu parte y me estás poniendo esta prueba. Y ahí como que había este discurso de entre reclamo y haciéndome mártir, ¿verdad? Pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que analizar precisamente esto, nuestras pruebas y nuestros sufrimientos. Y todo se resolvió sin ningún problema. Solo había que tener calma. Y creo que esa es una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo como seres humanos, esa calma. Y en un mundo que vivimos hoy de la inmediatez, donde con un solo clic abrimos una pantalla, accedemos a la información. Hoy tenemos tanta información, pero no sabemos qué hacer con ella. En este lugar santo, profundizando hacia la vida espiritual, partiríamos del conocimiento más profundo de Dios, con una progresión del mal en bien. Los pecados graves tendrían que disminuir notablemente y el amor de Dios o el amor a Dios crecer significativamente. Aumentar el hambre de una mayor intimidad con Dios o en lo divino, buscando una relación más profunda. La oración meditativa. En ese proceso nos tendría que llevar a menos distracciones y un enfoque que trasciende la oración vocal. La oración se vuelve más meditativa, profunda y espiritual. Se descubre a Dios como tres personas, estableciendo una relación única y diferenciada
con cada una. Es decir, no todo es hablar. ¿Se dan cuenta? Mm, Después del Evangelio y cuando el Padre da la homilía, se debe guardar un pequeño silencio. Y ese silencio nos invita a reflexionar lo que hemos escuchado, tanto en la palabra que se ha leído como la reflexión o la homilía del sacerdote. Y muchas veces no la hacemos, seguimos. La vida nos lleva tan a prisa que estamos viendo constantemente el reloj y hacemos todo este proceso rápido. Hace algunos meses me tocó cantar en una celebración en donde el mismo hermano sacerdote me dice, por favor, cantos chiquitos, cortitos, porque traigo prisa. Y de pronto uno reflexiona, mm, qué terrible puede ser nuestra vida cuando nos absorbe los tiempos y cuando vamos en esta rutina, el día a día rápido, ¿verdad? Yo entiendo, aquí nuestra diócesis, si dividiéramos el número de personas por el número de sacerdotes que hay, cada sacerdote tendría que atender alrededor de 25,000 personas. Y esto hace que evidentemente hay una gran crisis de vocaciones en muchas arquidiócesis. Y esto nos lleva a correr de un lado a otro para poder atender a los fieles. Pero abandonamos este proceso de intimidad con Dios, el silencio, el tener un momento de oración profunda. Llegamos entonces ahora al servicio comprometido, interés y formación en la liturgia, valorando y defendiendo los cantos católicos. Si hay un canto que que no es católico y nos gusta, habría que pensar qué está pasando, que nosotros no podemos componer algo que también nos guste, refiriéndonos como católicos, ¿sale? Hay un gran trabajo ya de muchos hermanos músicos evangelizadores, porque eso también habría que distinguir. Una cosa es la música sacra para la liturgia, la otra es la música sacra destinada a la evangelización. Ambas son necesarias, ambas, pero hay que cuidar precisamente que estas melodías tengan ese cuidado. Hay muchos cantos, hay un canto, por ejemplo, seguramente ustedes conocerán el de Niña que nació, es un canto muy popular, la compuso una chica de aquí de México, pero tenía 15 años cuando ella la compuso. Y entonces ella pues no conocía de teología, no conocía de espiritualidad, y al escribir ese canto, pues bueno, ahí ha generado todavía hasta nuestros días este proceso de si María murió o no murió, y dejarlo cantado o no, hacerle el cambio nosotros, y aunque ella ya ha dicho, pues bueno, cámbianle, no pasa nada, a final de cuentas, bueno, este canto no se puede utilizar o no debería ser utilizado en la liturgia, ¿sí? Y hay otras propuestas de cantos, a lo mejor buscar una propuesta diferente de canto, pero este proceso en el lugar santo nos lleva a conocer más de estos procesos. En este momento de formación al cual nos encontramos también nosotros como ustedes, hay mucha gente que se acerca y de pronto nos dice, pero es que, ¿por qué no cantar cantos protestantes? Es que el canto protestante también es cristocéntrico. Ahí digo, a ver, está bien, habla de Cristo, sin embargo, no profesamos las mismas, eh, no tenemos el mismo credo o las mismas verdades teológicas. Y esto nos hace entonces tener cuidado porque la música es muy poderosa en ese sentido y hay que cuidar lo que se canta, ¿sí? Asumir roles, por ejemplo, ahorita algunos seguramente ya son coordinadores o están comprometidos de manera activa en el coro, ¿sí? El cantante católico se siente parte integral de la liturgia, viviendo y cantando
la misa, no cantando en la misa, ¿eh? Nosotros no cantamos en la misa, cantamos la misa. Y eso es algo interesante. El coro también es parte de la liturgia. No estamos aparte, porque de pronto entendemos liturgia y creemos que son los lectores nada más y los salmistas, y no es así. La confesión se vuelve más frecuente, por lo menos una o dos al mes. El carisma se pule con las clases y el arma comienza a transmitir con mayor profundidad y eficacia. La etapa del noviazgo espiritual. En el lugar santo, nuestra relación con Dios se asemeja a un noviazgo, una etapa de crecimiento, un conocimiento profundo, hay una mayor intimidad, hay un compromiso creciente, es un lugar de preparación para una unión aún más profunda, pero sobre todo duradera. Por eso, cuando estas frases de muchos jóvenes es que nos vamos a juntar. Si no funciona, pues ya cada quien agarra sus cosas y listo. No, no podemos hablar de una unión más profunda con alguien si no buscamos que esta unión sea duradera. Recordemos que esta sustancia que nos hace generar ese sentimiento de amor, pues se llama dopamina, la secreta el hipotálamo, y hablando químicamente, pues es un efecto que dura entre 3 y 5 años. Pero si nosotros nos dejáramos con esas explicaciones científicas, entonces, ¿qué es lo que hace que los matrimonios duren? ¿Será la costumbre o es el amor continuo? Y así llegamos entonces al alimento espiritual, que es sólido. Aquí ya tendríamos que tener retiros de espiritualidad para una inmersión profunda en la fe, trabajar más sobre la música sacra, rosarios meditados, predicaciones poderosas y profundas, grupos de oración, cenáculos, lectura de libros místicos. Obviamente podríamos apoyarnos de películas, de entrevistas con santos y misiones enfocadas en la fe y la salvación de las almas. El lugar santo es el umbral de nuestra purificación y el verdadero inicio de la santidad, representando una profunda adoración. Aquí el alma se prepara para una unión más íntima con Dios a través de un camino de santificación. Ojo, activa, no pasiva, activa. El lugar santo, el lugar santísimo, perdón, que ya estamos llegando al tercer lugar, ¿de acuerdo? Hablamos el atrio, el lugar santo, y ahora estamos en el lugar santísimo. Aquí está la morada de la presencia divina. Mientras el atrio y el lugar santo se accede progresivamente, el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. La cortina se rasga en la muerte de Jesús. Acuérdense que se rasga el velo. Y ese rasgo o esa cortina que se abre da acceso a su presencia divina para todos, marcando el camino de contemplación. El lugar santísimo, el arca y la unión con Dios. Cuando hablamos del arca de la alianza, el arca de la alianza contiene la ley y la vara de Aarón. Recuerden que Aarón es hermano de Moisés y es esa vara que luego después se convierte en serpiente, pero también esa vara que después de ser un objeto seco, florece. Esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, estos textos. Simboliza nuestra total unión con Dios, donde toda nuestra vida le pertenece. Revestida de oro por dentro y por fuera, el arca representa una pureza total,
un alma completamente purificada y entregada a la voluntad divina. La vida espiritual de la entrega total a Dios, sin pecados graves y una progresión constante de bien en mejor. El anterior se acuerdan que era de mal a bien, ahora vamos de bien a mejor. Gran sensibilidad ante las pequeñas faltas que duelen profundamente. Certeza del amor infinito de Dios, incluso en momentos de aparente abandono y desposorios espirituales. La oración contemplativa. Todo el ser embebido en la presencia de Dios, con mínimas distracciones. Oración predominante, completativa, profunda, prolongada y ordenada. Una experiencia de unión donde la conversión se transforma en pura presencia divina. Servir como adorador. Aquí, la comprensión, el amor y la defensa de la liturgia y de los cantos católicos. Es importante que nosotros empecemos a trabajar, pues las horas de también, las horas de las, hay un librito para los laicos que usamos, que son las horas del pueblo, los laudes, las vísperas y las completas. Poderlos ir leyendo, pero también orando, valga la redundancia, es mejor orar que leerlos, ¿eh? Es un momento interesante de acercamiento espiritual, este proceso, y empezar a conocerlos. A veces vemos personas que suelen traer este tipo de libros de oración, los de la orden franciscana, los carmelitos descalzos, que también son una orden seglar, y es importante que nosotros también podamos adentrarnos, porque son oraciones del pueblo. El dominio de la formación y compartiendo el conocimiento con otros. Yo siempre he dicho, lo que hoy aprendo, mañana lo enseño. Y eso es importante. No sirve que tú te quedes con el conocimiento, ¿sí? El servicio se vuelve apasionado y esencial como adoradores en el sacerdocio bautismal. Vivir la misa de forma activa, consciente, completa, una actitud y participación y comunión. El carisma se multiplica y se pone al servicio de los demás, transmitiendo en el alma completamente. El lugar santísimo como un matrimonio místico. En el lugar santísimo, la relación con Dios culmina en un matrimonio místico, una misión inquebrantable y total. Es la etapa de la esposura espiritual donde el alma y Dios se fusionan en el amor perfecto y entrega mutua. Yo les decía a unos jóvenes, si hablamos de una cuestión química digestiva, cuando comulgamos, Dios o dura en nuestro cuerpo 15 minutos en lo que dura el proceso de digestión. Pero si nosotros queremos que Dios dure más tiempo, iniciemos un proceso de conversión para que Él permanezca no solo esos 15 minutos como una parte de una materia física, sino como una parte espiritual. Y en esa parte entonces, en el lugar santísimo, bajo este proceso de la contemplación, el ayuno espiritual y la contemplación, hablaremos el silencio y la soledad, fundamentales para la escucha interior y el recogimiento. Adoración eucarística, encuentros directos y profundos con el amado. Oración de recogimiento para habitar en la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Un excelente director espiritual es, en este momento, hablar de una persona, en este estado, hablamos de un excelente director espiritual, una guía sabia para el camino.
y creo que esto es importante, nosotros como coros también deberíamos de tener un director espiritual que nos pueda orientar, incluso que nos anime en los momentos en que estamos desalentados, porque pues vienen también tribulaciones en la música, ¿sí? Y esas tribulaciones a veces pues son internas y también son externas. La oración permanece, el sustento es vital de la relación con Dios, pero si no hay oración, no hay una relación. Y así llegamos el sueño de Dios, nuestro amado. Dios anhela una acción profunda y amorosa contigo. Y llegar el día, oráculo de Yahvé, en que ella ya no me llamará más Señor mío, sino me llamará amado mío. Es una invitación a la entrega total al matrimonio místico con Él. Y bueno, de este modo hemos terminado este tema que quería compartirles con ustedes. Es un viaje que nos habla de tres momentos a partir precisamente del tabernáculo. Y habría que empezar a trabajar estos procesos. ¿En dónde nos encontramos? Estamos en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Quiero agradecer de manera especial a nuestro expositor de esta noche, nuestro hermano José. Qué bueno, José, me alegra la temática importantísima, la verdad. Yo creo que es necesario para todos los coros llevar una vida espiritual que nos lleve a nosotros a rezar, orar y creer lo que cantamos, ¿no? Creer lo que cantamos, de hecho, porque no tenemos dudas que un canto cantado con fe y devoción suena muy distinto a un canto al cual no se le pone fe y no se le pone devoción, de hecho, ¿no? Entonces es necesario orar y rezar también, incluso en esas pequeñeces que nosotros pudiésemos decir, me voy a cantar una misa, simplemente agarro mi guitarra, me voy, hay veces que no ensayo, pero es necesario la preparación espiritual también, ¿no? Es necesaria la preparación espiritual porque es a Dios a quien le vas a cantar y ponerte en las manos de Él también, porque pueden existir las equivocaciones, por mucho que ensayes un canto, una misa, existen las imperfecciones, dígase musicales, dígase vocales, y qué mejor ponernos en las manos de Dios antes de iniciar la Eucaristía. Entonces la temática que nos ha brindado sobre la espiritualidad del músico y de los coros de Josué tiene que ser un ahínco para nosotros, un aliciente necesario para llevar nuestra vida musical, nuestra vida de coros, a una dimensión más grande, más profunda de ese encuentro con Dios. Y como decía San Agustín, pues el que canta ora dos veces, ¿no? Ora dos veces. Así que yo te agradezco, Josué. Mil gracias. Creo que toda la diócesis, todos los coros, te agradecemos por esta formación que de hecho va a ayudar mucho a los coros, ¿no? Va a ayudar mucho a salir adelante con su espiritualidad, que es muy necesaria. Eh, Pido a Dios, igual yo creo que nuestras oraciones por ti para que tu servicio también en la iglesia vaya siempre encaminado, ¿no? A siempre agradar a Dios sobre todo. Así que agradecemos todos a todos los participantes. Gracias, coros. Gracias por jugarse la vida por Dios siempre. Gracias por su servicio. Todos los sacerdotes, de hecho, no tenemos cómo pagarles a ustedes. Creo que si nos tocara hacer planilla, no pagamos. No pagamos. Así que mil gracias a todos los coros también y vamos a agradecer a Dios y le decimos a nuestra Madre María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Nos espíritu. bendiga Dios a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les acompañe, tengan todos buenas noches.